Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta capacitación que vamos a ofrecer de Lincoln Electric con el Club de Especialistas con Sodimat. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que para unos puede ser nuevo, aunque no es nuevo, para otros puede ser, ya han venido trabajando con este proceso para, bueno, refrescar memorias y los que nunca han trabajado con este proceso, tratar de encender de entender un poco de lo que estamos hablando. Cualquier pregunta la realizan, la pueden realizar o pueden escribirle al chat. En el chat vamos a estar pendientes de las preguntas que nos hacen. Entonces, bueno, es una hora. Básicamente, vamos a tratar de resumir un poco, vamos a tratar de explicar al máximo para que entiendan un poco el proceso FCAW. Y bueno, espero que cumplan con sus expectativas. Hoy vamos a hablar del proceso de soldadura FSAW o proceso Fluscor o proceso de alambre tubular. Digamos que el proceso lo podemos encontrar con varios nombres, pero realmente como se llama el proceso es FCAW. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí, sí se está escuchando. Ok. Nosotros en soldadura podemos encontrar varios procesos de soldadura. En realidad, actualmente hay más o menos unos 72 procesos de soldadura. ¿De qué depende uno de otro? Básicamente depende de la fuente de energía que estemos utilizando. Por ejemplo, creo que todos conocen el proceso de soldadura de electrodo revestido. Ese es un proceso de una fuente de energía eléctrica. Necesitamos una máquina de energía eléctrica para poder realizar soldadura. No sé si conocen el proceso de soldadura autógena o proceso de soldadura oxigas, donde utiliza un cilindro de gas y un gas carburante. Puede ser acetileno, propano, bueno, hay ciertos gases que se pueden utilizar. Eso es soldadura, pero es fuente de energía química. Entonces así encontramos básicamente muchos procesos de soldadura, pero lo que vamos a mirar hoy o lo que nosotros como Lincoln trabajamos es soldadura con fuente de energía eléctrica. O sea, necesitamos una máquina, poderla conectar a la energía eléctrica y esa energía eléctrica es transformada en la máquina en energía térmica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la podemos conectar a cierto voltaje, a 110, a 220, a 440, a 380 voltios. Y ese voltaje y esa energía que entra, esa corriente que normalmente son 15 amperios, pues la máquina hace una transformación y esa energía que entra como energía eléctrica termina resultando como energía térmica, o sea, en calor. Nosotros para poder fundir los materiales, para poder hacer soldadura, en este caso, pues tenemos que fundir los materiales, tienen que llegar a un estado de fusión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que llegar al estado líquido. Dentro de esa soldadura, ya sea con electrodo, ya sea con proceso TIC, ya sea con proceso de alambre, tenemos dos grandes grupos. Una que son procesos de soldadura manual y otra que son procesos de soldadura semiautomática. En este caso vamos a ver proceso de soldadura semiautomática. ¿Qué quiere decir? Así como dice acá la leyenda, el soldador solo controla manualmente la velocidad del electrodo o la velocidad de avance, en este caso una antorcha. Aquí tenemos una antorcha, el soldador pues va soldando, ¿sí? Va soldando, va llevando el control. Pero el consumible, en este caso un rollo de alambre, van a entenderlo mejor, automáticamente la máquina la va suministrando, ¿sí? Entonces se vuelve una soldadura semiautomática. El soldador, el operador, realiza el avance, realiza la soldadura, ¿sí? Pero el, el consumible, el electrodo del alambre, va aportando de forma automática, o sea, lo va haciendo directamente la máquina. Eso se llama soldadura semiautomática. Aquí, por ejemplo, tenemos varios modelos
de máquinas de soldadura semiautomática, sean para el proceso de alambre sólido o para el proceso que estamos viendo de alambre tubular. Es solamente una introducción para que vayan entendiendo. Esto es una antorcha. Acá dentro se le pone el carrete, o puede ser acá, hay varias. Esta es una máquina más pequeña, así como encontramos para máquinas de soldadura de electrodo, máquinas grandes, también hay máquinas pequeñas, así también la encontramos para el proceso de alambre, proceso semiautomático. Hay máquinas que son industriales, máquinas que son semi-industriales y máquinas que son un poco, digamos, para trabajo medianos, caseras, ¿sí? Eh, bueno, entremos en detalle, es solamente como una introducción de los procesos de soldadura. ¿Qué es el proceso FCAW? Es una sigla que nos dicta la AWS, la Asociación Americana de Soldadura. Ella es una entidad que básicamente eh, rige toda Latinoamérica, todo Estados Unidos y algunos países de África, la Asociación Americana de Soldadura. Entonces, todas las empresas que trabajan con soldadura, ya sea fabricando soldadura, equipos, o también las empresas que fabrican estructuras, que fabrican puentes, que fabrican estructuras de aluminio, que fabrican estructuras con lámina, que fabrican estructuras de acero inoxidable, tienen que basarse bajo los códigos, los estándares de la AWS. Entonces, esta entidad nos rige a nosotros no solamente para fabricar soldadura, o sea, para fabricar un electrodo, para fabricar un alambre, para fabricar una máquina, sino que también le rige a las personas que trabajan en el tema de soldadura. O sea, para hacer un puente tienen que ir a una normativa que es la AWS 5.1, no, perdón, eh, creo que es de 1.2, si mal no me equivoco. Ese es un código como nos dice cómo hacer la soldadura o cómo hacer el diseño de juntas de una soldadura de un puente, cómo hacerle pruebas, cómo evaluar a los soldadores. Digamos que es una normatividad, o sea, yo debo seguir esa normatividad para poder cumplir con estándares y cumplir que la soldadura tenga buena calidad. Entonces todo lo hacemos bajo la AWS. Esta es una sigla de la AWS. ¿Qué significa eso? Pues una traducción en inglés es, o como se pronuncia en inglés, flux core, arc welding, o sea, soldadura que es welding, arc que es arco, core que es núcleo y flux fundente, o sea, soldadura con núcleo fundente. O se conoce como FCAW, FCAW, o algunos lo conocen como flux core, o normalmente se conoce como alambre tubular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas básicamente de tener procesos de alambre semiautomáticos o de alambre tubular frente al electrodo revestido? Pues vamos a nombrar unas muy rápido porque más en detalle vamos a entrar. Altas tasas de depósito, altas velocidades, fácil mecanización, mayor costo-beneficio, alta productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que un proceso que utilice alambre, ya sean tubulares o sólidos, pues vamos a tener una soldadura mucho más rápida, vamos a tener, se puede mecanizar, yo la puedo conectar a una tortuga, la puedo conectar a un brazo robótico, alta productividad, hacer un proceso mucho más rápido, pues la productividad aumenta. Dentro del proceso FCAW o el proceso Flux Core Welding o el proceso de alambre tubular, hay dos grandes grupos. Hay un alambre, ¿sí?, que utiliza gas de protección, que lo vamos a entrar a mirar, y hay otro alambre que no utiliza gas de protección, que normalmente las personas lo conocen como inner shield o alambre sin gas, y el otro se conoce como other shield o alambre con gas. Listo, entonces tenemos dos grandes grupos. Es el mismo proceso, pero uno utiliza gas y el otro no. El que no utiliza gas es un alambre tubular. Ahorita tengo una foto, es un alambre tubular que viene hueco y por dentro viene un fundente. Imagínense un electrodo, pero al revés. ¿Sí? Un electrodo al revés. Entonces lo que hace es que hay uno que no utiliza gas, no es que tenga gas por dentro, él no tiene gas por dentro, sino que tiene un fundente, digamos que unos productos en polvo fundente que tiene ciertos componentes que hacen que genere suficiente humo para proteger la soldadura del medio ambiente. El otro que utiliza gas, pues no tiene la suficiente, no produce por sí solo
la cantidad de humo necesaria para proteger la soldadura. Todos los procesos de soldadura por arco, aquí estamos hablando, ¿qué significa soldadura por arco? Lo que les expliqué al principio, necesitamos una fuente de energía eléctrica que haga arco eléctrico. Todos esos procesos necesitamos proteger la soldadura. O sea, cuando les hablo de soldadura no es el electrodo, no es el alambre, sino es la acción, el cordón de soldadura. Necesitamos protegerlo del medio ambiente. ¿Qué hay en el medio ambiente? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Todos esos elementos que están abundantes en el aire pueden contaminar la soldadura. El oxígeno puede ocasionar poros, el hidrógeno puede ocasionar grietas, entonces me pueden dañar la soldadura. Entonces debemos proteger la soldadura. Bueno, entremos en el proceso Flux Core Arc Welding, el que utiliza básicamente, que es lo que significa, lo que les decía, soldadura por arco con núcleo fundente. En este caso tenemos dos tipos de alambre, uno que es autoprotegido, que no utiliza gas, y otro que es con protección gaseosa. Aquí, como pueden ver la gráfica o el dibujo, hay un alambre que el exterior es un alambre, el exterior es un alambre de metal, pero viene hueco. Por dentro viene un fundente en forma de polvo. Entonces podemos encontrar el mismo si nosotros miramos un alambre que utiliza gas y uno que no utiliza gas, probablemente si es de un diámetro pequeño, probablemente no podamos identificarlo a simple vista, porque los dos son muy parecidos. Tenemos que ir a la ficha del alambre o a la especificación que nos dice el alambre para saber que si es sin gas o para saber si es con gas. Entonces aquí fácilmente adaptable, como es un proceso semiautomático, pues yo le puedo poner eh, lo puedo mecanizar o lo puedo automatizar y trabajar con él. El alambre que utiliza gas, el que utiliza gas, normalmente se utiliza CO2 como gas predominante. O sea, el alambre está diseñado para trabajar con CO2. Entonces vamos a entrar a mirar el alambre que utiliza gas, el proceso Flux Core Arc Welding o proceso o el alambre autoprotegido, también se conoce así, es muy válido decirle alambre, perdón, alambre con protección gaseosa, alambre tubular con protección gaseosa. ¿Cuáles son las características? Yo puedo utilizar la misma fuente de poder de un MIC. La misma máquina de MIC me sirve para alambres tubulares. O sea, ¿qué necesito? Una fuente de poder, ¿sí? Que me genere el suficiente cantidad de amperaje para poder soldar por arco. Una alimentador de alambre. Yo necesito ese alambre meterlo, conectarlo en un alimentador para que la máquina automáticamente me alimente. La antorcha, ¿sí? Que básicamente es no me gusta decirla así, pero mucha gente lo entiende así. Tiene especie como de una manguera, aunque no se debe llamar así. Realmente es un cable de alimentación que por dentro viene como una guaya de bicicleta. Imagínense una guaya de bicicleta que tiene, pues, no sé, el forro y por dentro va la guaya, así tiene como un tubo que por dentro va el alambre, eso se llama un liner, ¿sí? Y por dentro pues va entrando el alambre y sale por acá el alambre. Entonces cada vez que yo presiono el gatillo, pues activo el motor del alimentador y comienza a salir el alambre. Electrodo tubular con elementos desoxidantes y aleantes en su interior. Entonces, cuando hablamos de desoxidante, tiene elementos que no dejen que el oxígeno entre en la soldadura. Entonces ya esto me hace que es una soldadura de mejor calidad que el electrodo, ¿sí? Aquí lo complicado en la soldadura son los elementos que están alrededor del aire. Entonces, tiene elementos, por ejemplo, hay muchos alambres estos que tienen aluminio. El aluminio actúa como desoxidante. ¿Qué pasa? Cuando hay presencia de oxígeno, el aluminio hace una reacción para sacar ese oxígeno y que las soldaduras queden sanas. Y pues tienen aliantes en su interior. Entonces, ese fundente tiene una serie de elementos eh, que le ayudan a tener buenas propiedades mecánicas, a conseguir resistencias altas. Por ejemplo, podemos tener alambres que tienen 90.000, 100.000 libras por pulgada cuadrada de tensión. Podemos tener alambres que tienen, por ejemplo, muy buena tenacidad. La tenacidad en la soldadura es la capacidad que tiene el material para resistir cargas cíclicas, o sea, cargas en movimiento, sin llegar a partirse, sin llegar a deformarse o a tener una deformación mínima.
realmente. Entonces, todos esos elementos que están dentro del alambre, los aliantes, ayudan a eso. Como les decía al principio, la mayoría de alambres que utilizan gas como protección, alambre tubular que utiliza gas como protección, el gas predominante es el CO2, el dióxido de carbono, o algunos gases también utilizan argón CO2, o algunos gases utilizan argón CO2 y oxígeno. Uno los conoce en el mercado como alambres duales. Pueden utilizar CO2 o pueden utilizar mezcla de argón CO2. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo un alambre que está diseñado para soldar? ¿Qué pasa si yo utilizo un alambre que está diseñado para soldar con CO2 y utilizo mezcla? Pues puedo tener algunas consecuencias, puede bajar la tenacidad, puede bajar la resistencia a la tensión, o pasa lo contrario. ¿Qué pasa con un alambre que está diseñado para mezcla y yo utilizo CO2? Si es CO2, pues el CO2 realmente actúa como esa molécula de CO2 se parte, se disocia. O sea, cuando le meten calor, cuando está en el arco eléctrico, esa molécula se llega a partir y lo que hace es que genera mayor calor, ese oxígeno sale para la soldadura, el carbono también entra para la soldadura, y si no está diseñado para soldar con alambre, con gas CO2, pues también puedo tener consecuencias negativas en la soldadura. Normalmente los alambres que utilizan gas de protección, los alambres tubulares con gas, eh, tienen polaridad positiva, o sea, la antorcha tiene que ir conectado al positivo de la máquina, ¿sí? Para que dé polaridad positiva o polaridad invertida. Normalmente van conectados al positivo. Este es el esquema general, ¿sí? Entonces aquí tenemos, una antorcha que tiene una tobera, la tobera tiene una salida de gas. Necesitamos una tobera de salida de gas y necesitamos una punta de contacto o contact tip para que salga por ahí el alambre y se energice. Entonces, este alambre genera, con el gas de protección externo, genera protección, genera humo, humo de soldadura. También los elementos aliantes que están dentro del alambre también pueden llegar a generar humo y entonces forma la atmósfera protectora, forma una capa protectora de gas para que no entre los elementos dañinos que hay en el ambiente, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Para eso se genera el gas. Aparte de que ese gas, eso es un gas, cuando por aquí hay circulación de corriente, ese gas se carga eléctricamente y produce el arco eléctrico, produce suficiente calor para poder fundir el metal base, fundir el alambre y que caiga la soldadura y se vaya formando el cordón de soldadura. Es importante decir que estos alambres producen escoria, los alambres tubulares producen escoria, entonces siempre hay que tener cierta técnica para poder aplicar los alambres. Básicamente es la misma técnica que se emplea para soldar electrodos. Hay una técnica que es de arrastre y de empuje, entonces siempre hay que utilizar la técnica de arrastre para poder soldar estos alambres. O sea, la técnica de arrastre, ¿qué quiere decir? No es que va de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no, que ustedes van jalando el arco, van como jalando el arco eléctrico. Entonces siempre hay que utilizarlo, todos los procesos que generen escoria hay que utilizar esa técnica. Este es un video de cómo se va, este es el alambre tubular. Esas gotas que caen más o menos suceden entre 20 y 120 veces por segundo, o sea, eso es ultramente rápido, la gota se desprende, la gota del alambre se va desprendiendo y va formando la soldadura. Esto que se ve acá líquido es el metal, es la soldadura que se está en este momento líquido. Nosotros ahí por eso llevamos a su estado de fusión. Se va solidificando de forma muy rápida a la velocidad del sonido, esto se solidifica muy rápido. Si usted hace un cordón de 1 pulgada con cualquier proceso de soldadura por arco eléctrico, no tienen que esperar media hora, 1 hora que se solidifique, no. Él se solidifica muy rápido, o sea, los enfriamientos son extremadamente rápidos. Entonces, este alambre tiene fundente por dentro, todo ese fundente que está por dentro se mezcla con el metal, con la parte metálica que está en el exterior y se va mezclando y va sacando gotas de soldadura ya mezclados con el fundente que tiene dentro. ¿Sí? Entonces, si ven cómo caen las gotas,
si ven cómo se forma, no sé si lo logran ver bien, cómo se forma atrás como algo blanco, como un arco, una columna blanca, ese es el arco eléctrico, o sea, ese gas que está ahí circundante se cargó eléctricamente y se ionizó, o sea, ahí lo que se llama es la ráfaga de plasma o el arco de plasma, ese es un gas cargado eléctricamente, o sea, se produce el cuarto estado de la materia, un gas cargado eléctricamente que es el estado plasma. Por eso es que se producen temperaturas extremadamente altas. Podemos encontrar temperaturas como hasta de 5.000, 5.500 grados centígrados en los procesos de soldadura. Son temperaturas muy, muy altas. En el alambre tubular es importante tener digamos que, técnicas. Hay algo que se llama stick out. Cualquier pregunta que tengan, si tienen un poco de dificultad para entenderla o no me he hecho explicar bien, pues la hacen por el chat, ¿listo? Eh, entonces, cualquier que es el stick out, la distancia que hay desde la punta de contacto hasta la punta del alambre. Eso se llama stick out o extensión libre eléctrica, ¿sí? Ese stick out se debe mantener, o sea, para soldar este tipo de procesos es mucho más fácil que soldar electrodo, porque yo solamente tengo que mantener esa distancia y avanzar para poder soldar. Ese stick out es un poco más largo, o sea, más o menos va desde 20 milímetros hasta una pulgada, un cuarto, más o menos 30 milímetros, más o menos. ¿Por qué tengo que mantenerla un poco más alta o más larga? Porque todo ese fundente que está dentro del alambre se tiene que precalentar. Tengo que precalentar eso que está ahí o activar para que se escuche de forma más técnica, es activar los componentes que tiene el alambre por dentro, pues, y generar la soldadura adecuada. ¿Sí? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas ahora? ¿Cuáles son las ventajas de tener alambre tubular, de utilizar alambre tubular con gas frente a otros procesos de soldadura, como es el proceso MIG de alambre sólido o como es el proceso de electrodo reversible? Bueno, tienen buena apariencia el cordón, tiene una apariencia excelente, genera muy poca salpicadura, esto hay que ponerle un asterisco ahí, porque si la máquina está mal parametrizada, si está mal cuadrada, pues me puede generar algo de salpicadura, entonces tengo que saber, digamos que parametrizar la máquina. Alta tasa de depósito, ¿qué quiere decir eso? Eh, para que me entiendan, si ustedes con un kilo de alambre o se gastan un kilo de alambre, eh, se pueden estar gastando 3 4 kilos de electrodo. O sea, depositan más material en menor tiempo. O sea, que los trabajos los van a hacer mucho más rápido porque es mucho más rápido soldar con él. Tiene muy buenas o excelentes propiedades mecánicas, alta eficiencia en el electrodo. Básicamente, cuando yo estoy soldando electrodo, siempre dejo la colilla, una pulgada, pulgada y media. Esa pulgada, si uno se pone a recolectar esa pulgada durante un año, me contaron, eso fue una historia real, una empresa hizo eso, comenzó a recolectar colillas, hacían bastante soldadura, comenzó a recolectar colillas y más o menos le dieron, creo, si no mal recuerdo, que fueron 700 kilos de colillas, o sea, 700 de kilos de soldadura perdidos, básicamente perdidos. En el alambre podemos utilizar todo el carrete de alambre. Hay carretes que son de 15 kilos, hay unos que vienen de 5 kilos, hay unos que vienen de 1 libra. Podemos utilizarla toda, solamente nos quedaría, si tenemos una buena parametrización de la máquina, si tenemos una muy buena habilidad, solamente me va a quedar pues 3 metros, metro y medio, depende del largo que tenga la antorcha. Entonces, eso son gramos frente a 15 kilos. Alguna vez me preguntaron que cuántos metros lineales tiene un carrete de 15 kilos de alambre. No sabría cómo decirle porque realmente la soldadura no se mide bueno, la soldadura de alambre no se mide por cuántos metros de alambre tengo, sino cuánto es el peso. Kilos porque la soldadura al final se mide kilos depositados por hora.
Entonces, entre más kilos deposite por hora, pues es un proceso mucho más eficiente. Se puede soldar todas las posiciones de soldadura. Ahorita que hablábamos que tiene desoxidación, desnitrización también, que es salida para que no entre el hidrógeno, pues esto nos ayuda a que sea una soldadura muy sana, una soldadura de mayor calidad. Y permite soldar muchas variedades de material base, entre esos inoxidables, más también permite hacer reconstrucciones, soldadura antidesgaste. Pues, el portafolio de Lincoln de alambres tubulares es bastante amplio. Si no miento en decirle, pueden buscar ustedes y hacer comparaciones en la página de Lincoln contra otras empresas. Tenemos un portafolio, creo que uno de los más grandes de soldadura de las empresas que manejan, bueno, las grandes empresas que manejan soldadura. ¿Cuáles son las desventajas? Como todo proceso, pues tiene desventajas, produce humo, eso puede ocasionar problemas salud, con la salud del operador. Ojo, esto no quiere decir que estos alambres ahora yo lo voy a utilizar sin protección respiratoria. Cualquier proceso de soldadura por arco debe utilizar protección respiratoria. Pero hay soldadores, por ejemplo, que uno los ve soldando y están encima de la columna de humo. Este es un proceso que genera bastante humo. Entonces, debemos tratar de ubicarnos o de tratar de posicionarnos donde la columna uno pues no nos pegue directamente en la cara, ¿no? Menos portabilidad por el uso del gas, entonces yo puedo tener una máquina pequeña, pero tengo que tener el cilindro de gas ahí, aunque ya se utilizan cilindros mucho más pequeños para hacer trabajos locativos o hay que mover la máquina. Puede ser afectado por la brisa, entonces si hay mucha viento, mucha brisa, se lleva el gas y pues pierdo la protección. Puede producir marcas de gas, eso que cuando, no sé si alguno ha soldado con este tipo de alambre, cuando llevamos un stick cabo, lo que les explicaba ahorita, muy cortico, perdón, o muy largo, si es muy largo, comienza a ver como marquitas de gusano, o sea, como si la soldadura caminaran gusanos por encima y dejaran marquitas, huellas. Eso se da porque tengo el stick out inadecuado. Es un proceso bastante caliente, es un proceso más caliente que el electrodo revestido, entonces es de alto calor y produce escoria, lo que les decía al inicio. La escoria es muy importante en estos procesos de soldadura porque hace acción de limpieza, porque ayuda a que el cordón de soldadura se enfríe más controladamente. Pero si yo tengo una mala técnica, pues puede haber inclusión de escoria. Ahora, ¿qué tiene ese fundente interno? ¿Sí? ¿O para qué me sirve? Algunos tienen elementos aliantes que producen ductilidad, resistencia a la tensión, resistencia al impacto. Esa resistencia al impacto lo que genera es una alta tenacidad, o sea que el alambre puede, la soldadura puede soportar ciertas cargas cíclicas. Por ejemplo, en un puente metálico siempre está en movimiento. Si el puente se mueve, se tiene que mover, la soldadura también debe moverse. Si es una soldadura que no tiene buena tenacidad, probablemente se vaya a partir, ¿sí? Tiene una buena penetración, tiene alta tasa de depósito, se puede soldar fuera de posición. Cuando hablamos fuera de posición, es que se puede soldar fuera de la posición plana, o sea, yo puedo hacer horizontal, vertical, sobre cabeza. La escoria, como le decía ahorita, protege la soldadura, le da forma al cordón, aguanta el metal fundido, atrapa los elementos contaminantes. La escoria básicamente comienza desde abajo a subir, y cuando va subiendo, esos elementos que producen la escoria van haciendo acción de limpieza, van recogiendo ciertos residuos que pueden haber quedado en la soldadura por el metal base y pues se va solidificando en la parte de arriba. Perdón, eh, voy a oculté una, pero creo que es importante mostrarla. Sí, sí, sí están viendo una que dice fundente interno. Por favor, si alguien me dice, porque a veces cuando... Ok. Ah, bueno, aquí hay una pregunta que dice, por favor, ampliar la información sobre los protectores respiratorios. Ahorita si quiere hablamos, al final hablamos un poco de eso para que lo tengan presente, ¿listo? Algo rápido, pero importante decir. Entonces ese fundente interno, ay, perdón.
perdón. Ese fundente interno tiene elementos como potasio, silicio, sodio, titanio, que son elementos para estabilizar el arco, o sea, para que el arco se vuelva muy estable. Cuando el arco es estable es mucho más fácil soldar. Hay el sodio, el silicio, forman escoria, el titanio desnitrifica, que saca el hidrógeno, el desoxida para sacar el oxígeno. Entonces, ese fundente interno no es que sea, no sé, alguien me dijo en algún momento que la tierra que lleva por dentro, no, eso no es tierra, es una combinación o una mezcla de elementos como carbono, manganeso, molibdeno, níquel, potasio, sodio, titanio, u otros, pero estos son los principales, níquel, algunos, bueno, aquí dice el níquel, que le dan cierta característica a la soldadura. O sea, el alambre por sí solo, si no tuviera ese fundente por dentro, no hiciera nada. Fuera un alambre hueco que no le diera propiedades de nada a la soldadura. Carbono aumenta la resistencia a la tracción. Manganeso aumenta la resistencia a la tracción. Por ejemplo, el manganeso en los aceros le da buenas propiedades mecánicas, en la soldadura también. Si ustedes ven una ficha técnica de, no sé, del acero A36 o el acero A572, que son aceros estructurales o aceros muy comunes que lo ve por ahí uno, tienen manganeso porque tienen muy buenas propiedades mecánicas, como otros aceros, molibdeno, níquel, el níquel le da ductilidad, resistencia a la corrosión, tenacidad. Los alambres que tienen mucho níquel son alambres que se utilizan para soldar puentes. Eso es una forma de identificar, ese alambre sirve para soldar puentes porque tiene níquel y le da ductilidad, ¿sí? Le da tenacidad. Entonces, son elementos que van metidos ahí en el fundente que le dan ciertas propiedades. Por eso les decía, imagínense un electrodo, pero al revés, pero el fundente que va por fuera, que es el que está en forma de pasta o seco, digámoslo así, en un electrodo revestido o duro, está en forma de polvo dentro del alambre. Los alambres tubulares, así como los electrodos, tienen una clasificación. Es un poco larga, pero es bueno decirle, básicamente, eh, todos traen una E. ¿Por qué? Porque es un electrodo. Es un electrodo. Los dos primeros dígitos, el primer dígito es la resistencia que tiene la soldadura. Entonces le voy a poner un alambre que de pronto, perdón, que de pronto alguno ha utilizado, que es el más común que encuentran por ahí. Es un 7. E71T1. Es un alambre que es muy común, el E71T1. Entonces la E del electrodo, el 7 quiere decir que es la resistencia mínima a la tensión. O sea que el 71T1 tiene como mínimo de resistencia a la tensión 70.000 libras por pulgada cuadrada o 70 kilos por pulgada cuadrada, 70 KSI. El segundo dígito es la posición de soldadura, igual que los electrodos. Cuando tiene un número 1 se puede soldar todas las posiciones. Cuando tiene un número 2 solamente se puede soldar plano y horizontal. ¿Sí? O cuando hay alambres que tienen un número 4 que solamente pues, puedo soldar vertical descendente. La T me quiere decir que es un alambre tubular, T de tubular. ¿Sí? Y los números que le siguen, casi nunca esto desde la J, eh, muchos alambres no traen esta información, algunos lo traen, otros no. Entre el alambre sea más de mejor calidad si lo trae, cuando son alambres muy comunes, por lo general no lo trae. Pero lo que le sigue a la T en este caso sería un 1, pero puede haber un T11, o puede haber un T8, un T12. Esa es la usabilidad del alambre. ¿Qué quiere decir eso? Hay, si mal no recuerdo, hay 12 tipos de alambre, o sea, 12 familias de alambre, el T1, el T2, el T3, el T4, tal. Esa es la usabilidad. Entonces, el T1 me dice, puede soldar, hacer varias capas de soldadura, tiene que utilizar gas, tiene que ser CO2. O sea, ahí me da como las características generales de cómo utilizar el alambre, cómo usarlo. Bueno, la mayoría de alambre, después del que le sigue sería el cuarto dígito, vienen una M o una C. La M quiere decir que es un alambre de mezcla, o la C que es un alambre que se utiliza para CO2. Pues ya digamos que los otros números o las otras cifras que están ahí, las otras
Ya me dan una información aparte, ahí me dice la tenacidad mejorada, o sea, es un alambre que tiene muy buena tenacidad, tiene alta resistencia a la tenacidad, tiene propiedades mecánicas, hidrógeno difusible, o sea, qué cantidad de hidrógeno produce por cada 100 gramos de soldadura aportado. Es como una información extra que me dan, ¿sí? Normalmente casi no la traen, pero los alambres que ya son, que no son tan comunes, pues sí, sí la vienen trayendo. Esta es la tabla de usabilidad. Entonces, por ejemplo, el T1 dice que puedo soldar múltiples pases, tengo que utilizar CO2 y tengo que trabajarlo en positivo, o sea, conectarlo a la polaridad invertida. Por ejemplo, el T8 me dice que puede ser múltiples pases, pero que no utiliza gas. O sea, como les mostraba ahorita, tengo el mismo proceso, pero hay unos alambres que no utilizan gas y hay otros alambres que utilizan gas. Entonces, cuando yo veo un alambre que tenga E71T8, yo sé que ese alambre no utiliza gas. Ahora, no me voy a aprender uno, yo me sé el T1, el T8, el T3 que tampoco utiliza gas, el T11 que no utiliza gas. Entonces, pues ¿por qué? Porque son los más comunes, realmente son los más comunes. Hay más alambres sin gas que con gas. Por ejemplo, un T9 puede soldar múltiples pases, o sea, puedo soldar un cordón arriba de otro, ¿sí? Pero utiliza mezcla de gas, es un gas con mezcla. El T4, no, el T3, perdón, es un alambre que no utiliza gas, pero es de pase simple. O sea, yo puedo hacer un solo pase. ¿Por qué? Porque estos alambres tienen, por lo general el T3 tiene mucho aluminio para el tema de desoxidación, o sea que yo puedo soldar sobre algún tipo de cascarilla, un material sucio, no voy a tener problema, pero si yo hago un cordón y arriba de ese cordón le hago otro cordón, hago una capa, le voy a meter mucho aluminio en la soldadura y cuando el aluminio puede producir fragilidad en la soldadura, entonces son alambres para utilizarlo de un solo pase. ¿Alguno tiene una duda hasta ahí por el momento? Creo que no. Listo. Ahora, ¿qué pasa si los alambres que utilizan, qué pasa con los alambres que utilizan gas dióxido de carbono? Pues el gas dióxido de carbono es mucho más barato, tiene un bajo costo, no produce transferencia, o sea, o sea, esas gotas que ustedes vieron que estaban cayendo, esas gotas que ustedes vieron que estaban cayendo en el video que les mostré, son un poco más grandes. Entonces, es como si yo cogiera una olla de agua y le tirara piedras pequeñas, pues produce menos salpicadura. Pero si yo cojo esa misma olla de agua y tiro unas piedras mucho más grandes, pues va a producir la tensión superficial del líquido, va a ser más difícil romperla. Entonces, lo que hace es que produce más salpicadura. ¿Sí? Entonces, pues digamos que cuando utilizan sin gas, se siente el arco un poco más fuerte. Cuando utilizan CO2, perdón, o dióxido de carbono, se siente el arco un poco más fuerte. Mayor calor, mayor penetración, igual que el MIC. Cuando yo utilizo con MIC alambre sólido CO2, voy a obtener mayor penetración. Como les decía ahorita, esa molécula se disocia, se rompe cuando hay calor y esa energía que al romperse, pues se traduce en mayor penetración, menor resistencia del material, es menos susceptible a marcas de gas, me permite tener un mejor manejo. Pero ahora, ¿qué tal que un alambre? Ahora, ¿cuál es la diferencia de utilizar un alambre que utiliza mezcla? Ya sea, como dice acá, 75 de argón, 85 y el resto de CO2, mejores propiedades mecánicas. Entonces esos alambres donde yo tengo que tener buena tenacidad, casi siempre vienen diseñados para utilizarlos con mezcla. Poca salpicadura, la transferencia, o sea, el arco es mucho más suave, produce menos humo que el CO2. Las tasas de depósito son un poco mayor cuando estoy soldando vertical o sobre cabeza, pero tiene menos penetración. Si yo cojo el alambre con gas y le pongo el mismo amperaje, no sé, por decir algo, le pongo 120 o me da 120 amperios y utilizo CO2, voy a tener mayor penetración. Y cojo el mismo alambre, cojo otro alambre con gas y le pongo 130 amperios, el mismo amperaje que puse acá,
pues voy a tener menos penetración porque el gas me da una penetración un poco más alargada. En cambio, el de CO2 me da una penetración mucho más amplia. Les voy a hacer como un dibujito acá para que entiendan un poco el tema de la penetración. Si yo tengo, voy a soldar sobre esto, la penetración más o menos va a ser así. Entonces este es el material base, digamos que este es el material base, va a ser así. Y la depósito así, bueno, algo así, un depósito así. Con la mezcla de gas, de pronto, pues utilizando el mismo, digamos que esta es una lámina de media, no sé, digamos que son iguales, la penetración es un poco más alargada. Más o menos la penetración con mezcla es así, es, es menor, ¿listo? Es menor. Entonces, ahí pues yo puedo definir, bueno, si voy a soldar chapa gruesa, pues voy a utilizar CO2, pero si voy a utilizar chapas delgadas, pues utilizo un alambre que lo puedo utilizar con mezcla. Ese es el proceso de alambre tubular, flux core welding, pero con protección gaseosa. Ahora vamos a ver el alambre que es sin protección, sin gas, ¿listo? También es alambre, nosotros como dentro del Lincoln lo llamamos como FCAW-SS, autoprotegido cell shading, pero, no, pero la AWS solamente lo genera como una S, autoprotegido. O sea, ustedes lo van a encontrar en la literatura como FCAWS. Y el alambre tubular lo van a encontrar como G, con gas. O sea, el alambre que ustedes vean FCAWS no utiliza gas. Y el alambre que ustedes vean FCAWE, G de gato, utiliza gas. ¿Listo? Entonces, ese de shell, autoprotegido. Bueno, el proceso de alambre tubular, eh, vamos a llamarlo para que ya les quede en la cabeza, autoprotegido, fue un proceso o fue una investigación que desarrolló Lincoln en los años 50. O sea que este alambre fue diseñado por Lincoln en los años 50. No es un proceso nuevo, creo que al inicio les dije. O sea, este proceso básicamente tiene más de 70 años o por ahí. ¿Qué buscaba Lincoln? Lincoln lo que buscaba era utilizar, digamos que la versatilidad que tiene el electrodo revestido. Es un proceso muy versátil, es un proceso que tiene muy buenas propiedades, pero es un proceso discontinuo. Se me acabó el electrodo, yo tengo que hacer reinicio. Entonces buscaba hacer eso de que fuera un proceso que fuera más continuo, pero con las características grandes del electrodo, pero continuo. Entonces desarrolló el alambre tubular. Después pues ya salió el alambre con gas y todo, pero este fue el primer alambre que desarrollaron, el tubular sin gas. Entonces, uno le llama, uno le trata de explicarle a, a, a ustedes, a los que están interesados en soldadura, a los soldadores, a los ingenieros. Imagínense un electrodo, pero al revés. ¿Listo? El fundente va por dentro. Por eso al principio les dije. Eh, entonces, para que lo tengan ahí presente, es un desarrollo que hizo Lincoln. Utilizamos la misma fuente de poder, la misma fuente de poder que utilizamos para el alambre tubular con gas, que utilizamos para mí, es la misma fuente de poder. Los rodillos, bueno, se me había olvidado, los alimentadores tienen unos rodillos que impulsan el alambre. Para impulsar los alambres, necesariamente los rodillos tienen que ser ranurados para que los jale, porque si es un rodillo liso, probablemente parta el alambre, porque no hay que darle mucha presión. La antorcha es un poco diferente. Es una antorcha básicamente que solamente sale el alambre. Yo no necesito una antorcha que me genere gas, porque esto no se puede producir, no puede salir gas. Estos alambres es un poco diferente para trabajarlos como los alambres tubulares con gas, porque se trabajan en polaridad negativa, o sea, se trabajan en polaridad directa. La antorcha está conectada al negativo de la máquina. Algunos, muy poquitos, se trabajan en positivo, pero el 98% de estos alambres se trabajan en negativo. Este es como el esquema general, es una tobera, miren que aquí no hay salida de gas, puedo tener la misma punta de contacto, pero es una tobera para poder proteger el alambre y poder proteger la punta de contacto. O sea, necesariamente no utiliza protección gaseosa, es una guía solamente. Esa guía puede ser plástica, normalmente viene plástica, o en algunas antorchas viene
metálica, ¿sí? Entonces también es un alambre que tiene fundente por dentro, pero ese fundente tiene la suficiente materiales o elementos para producir, generar humo. El stick out, creo que todos me entendieron stick out porque ninguno me ha preguntado sobre el stick out. Entonces, ya saben, el stick out es la distancia que hay de la punta de contacto al alambre es un poco más larga. Entonces, a la persona que ha trabajado con electrodo se le facilita más este tipo de alambre, porque se lleva básicamente como si fuera un electrodo. O sea, la distancia que hay de la punta de contacto a la punta del alambre más o menos es de perdón, sí, de 3/4 a 3 pulgadas, eh, 3/4 más, perdón, de 1/4 hasta más o menos 3 pulgadas, 3/4, o sea, es bastante. ¿Por qué tengo que llevar esa distancia o por qué tengo que sobresalir ese alambre tan largo? Porque este alambre, como les dije al inicio, necesita activar los componentes que tiene o precalentar los componentes internos. Necesita mayor precalentamiento que el alambre con gas. Entonces, esa es una extensión. Entonces, por ejemplo, hay personas, lo hemos visto, hay personas que van a hacer cursos y vienen de trabajar con alambre MIG, con alambre sólido. Uno por general en alambre sólido lleva de 12 milímetros a 20 milímetros, lo lleva muy pegado. Entonces, cuando van a comenzar con este alambre, pues tienen en su cabeza que es alambre, entonces tienen que llevarlo pegado y eso ocasiona un desastre en la soldadura. Hay que corregirle. Tienen que extender más el esticado, tienen que llevarlo más largo, tienen que llevarlo más largo. Eso no es que yo vaya a tener una regla y la vaya a medir, no, realmente uno comienza ya a mirar el charco, a mirar el sonido, cómo suena la máquina, cómo suena el proceso, y ya uno más o menos va sabiendo si lleva el esticado adecuado. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, el alambre tubular con gas es para trabajarlo en sitio cerrado, aunque no quiere decir que no se pueda trabajar en sitio abierto, sí, pero tengo que tener una protección para que no me entren las brisas. Disminuye los reinicios, yo puedo, con los alambres tubulares, sea cual sea, yo puedo soldar, si tengo la habilidad, puedo soldar hasta 5 o 6 metros, ¿sí? Sin parar, sin parar. Y no es que le esté echando mentiras, una vez lo vi, no lo pude grabar porque estaba en una empresa, pues no permitieron grabar, pero era un soldador que iba soldando alambre tubular con gas, una viga creo que tenía como 6 5 metros, iba de corrido, iba caminando soldando, tiene una buena habilidad. No necesita gas, eso ya me ahorra un poco la compra del gas. ¿Qué pasa si le agrego gas? Estoy cambiando las propiedades químicas, metalúrgicas de la soldadura. No necesita gas. Ah, no, es que le voy a poner gas para tener doble proceso. No, el alambre está diseñado para que no utilice gas. Altas tasas de depósito, diría yo que altísimas tasas de depósito. Tienen muy buenas propiedades mecánicas, los humos salen en forma columnar, o sea que son efectivamente, los humos salen de forma efectiva. Se puede soldar sobre acero sucio, ¿por qué? Porque tiene elementos como el titanio, como aluminio que puedo soldar, eso es una ventaja. Ya con el proceso MIG, necesariamente yo tengo que pulir si el material está muy sucio, si tiene calamina, tengo que pulir para que la calamina no me aguante el arco. Con los alambres tubulares yo puedo romper esa calamina. La calamina es una protección que vienen, las láminas de acero que ya vienen de eso de las eh, bueno, se me fue la palabra, pero siderúrgicas. Le ponen una protección para la oxidación o es una protección que se produce allí. Eh, Sirve para soldar todas las posiciones. ¿Yo puedo soldar alambre tubular sobre cabeza? Sí. ¿Yo puedo soldar alambre tubular vertical ascendente? Sí. ¿Yo puedo soldar alambre tubular horizontal? Sí. ¿Yo puedo soldar alambre plano? Sí. Sirve para soldar todas las posiciones. ¿Cuáles son las desventajas? Produce mucho humo, mucho. El humo es bastante tóxico. Se habla de que es un humo tóxico, pero por eso tenemos que utilizar los elementos de protección personal. Produce salpicaduras. Es normal que este alambre produce salpicadura, pero es una salpicadura que yo la puedo quitar solamente con pegarle con la piqueta. O sea, la muevo, hasta la puedo quitar con un electrodo, hasta con el mismo alambre, y la salpicadura sale. La salpicadura mala es la que cayó y hay fundió el metal. Esa hay que quitarla con pulidora, ese sí es malo.
produce escoria. Entonces, si yo tengo una mala técnica, si lo hago de empuje y no lo hago de arrastre, voy a tener mal. El alambre, cada vez que yo suelde con alambres tubulares, si lo están soldando con alambre tubular y no lo han hecho, o si ya lo hacen bien, hay que partirle la punta, hay que romper la punta. ¿Por qué? Porque ese fundente que está ahí interno, cuando yo dejé de soldar, ya perdió las propiedades. Entonces yo tengo que partir más o menos una pulgada, parto una pulgada para utilizar fundente nuevo. Y es muy caliente, realmente es bastante caliente. Pero entonces alguien pensará, bueno, si es un proceso tan caliente, voy a tener problemas en el material base, voy a tener deformación en el material base. Realmente la temperatura se compensa con la velocidad, perdón, con la velocidad de avance que llevo. Como es un proceso que se funde muy rápido, que la fusión es muy rápida, la fusión del alambre, entonces yo tengo altas velocidades, entonces esa alta velocidad pues compensa con un poco con el calor aportado. Si yo tengo demasiado calor en la junta, si yo le aumento velocidad de avance, disminuyo el aporte térmico hacia el material base. Entonces, pero igual sigue siendo un poco caliente para el operador. Lo mismo el fundente interno me produce escoria, tiene una buena penetración, tiene desoxidante, o sea, la misma que el alambre tubular con gas. Características generales, no requiere gas de protección externa, o sea, no hay que ponerle gas. Si el alambre está diseñado sin gas, hay que utilizarlo sin gas. Se logran buenas propiedades mecánicas. Los alambres pueden soldar en todas las posiciones, pueden ser usados con viento hasta de 48 kilómetros por hora. O sea que esto puede ser trabajado en alturas y con viento, ráfagas de viento de 48 kilómetros por hora, pues es bastante, es fuerte. Los alambres tienen buenas características de devanado, o sea, digamos que el alambre no tiende a enredarse. A veces, cuando a veces ponemos el mic y lo colocamos mal y utilizamos mal el rodillo, o tiene algún problema la antorcha, él tiende mucho a enredarse. Estos alambres pues no tienen tanto problema en enredarse y pueden ser tolerantes a contaminantes del material base. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a soldar sobre un material corroído, no, alguna capa de óxido, ¿sí? Que tengan capas de óxido, que tengan algún tipo de contaminante. No quiere decir ahora no, que el material básicamente está corroído, se está desintegrando el material y yo voy a soldar sobre ese material. No, no, no. Es alguna capa de óxido que tenga, alguna capa de contaminante. Bueno, aquí puse algo como a tener en cuenta porque no se debe utilizar gas de protección. ¿Por qué? Porque aunque mejoraría la operatividad porque tiene mayor protección, el arco quedaría desprotegido. ¿Cómo así? Si este alambre me produce gas y yo le meto gas de protección externo, queda desprotegido. Lo lógico es que uno piense que va a quedar más protegido. No, porque los elementos internos que tiene el alambre posiblemente hagan reacción. Si estoy utilizando CO2 o si estoy utilizando una mezcla de argón-CO2, el argón no haría reacción, pero el CO2 haría una reacción química que posiblemente me dañe el aluminio, me contamine el aluminio, el titanio y no haga la acción de proteger frente al hidrógeno y al oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esto no permitiría al aluminio y al magnesio reaccionar con el nitrógeno y el oxígeno que está dentro de la soldadura. El depósito quedaría con niveles muy altos de aluminio. Lo que les explicaba ahorita, los alambres que son de un solo pase, de simple pase, por lo general tienen aluminio. Y si yo le meto más aluminio, el aluminio en la soldadura da fragilidad. En la soldadura de acero al carbón da fragilidad. Utilizar máquinas de voltaje constante, ¿sí? O sea, máquinas para MIG. ¿Qué es una máquina de voltaje constante? Es una máquina donde tengo dos parámetros, que es velocidad de alambre y voltaje. Yo regulo velocidad de alambre, que es directamente proporcional al amperaje. Si le pongo 150 pulgadas por minuto, quiere decir que cada un minuto va a salir 150 pulgadas y la máquina automáticamente regula el voltaje, perdón, el amperaje para esa velocidad. Y el voltaje, si yo le pongo 23 voltios, la máquina me va a mantener 23 voltios, pero esta máquina varía mucho el amperaje, porque ya regula de acuerdo a la distancia que tengo, a la velocidad que tengo, ¿sí? La mayoría utilizan, están conectados a la antorcha al negativo de la máquina.
Los alambres inertil son muy susceptibles a los cambios de voltaje. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un alambre que trabaja con 19 voltios, le subo 21 voltios, dañé el proceso. O sea, el cambio de voltaje son muy susceptibles. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que mirar la ficha técnica del alambre. ¿Sí? O sea, yo siempre le digo a las personas, tenemos que mirar la ficha técnica, no vamos a comenzar a probar, vamos a ponerle 21 voltios, vamos a ponerle 150, ahora pongámosle 21.5 y así vamos, y cuando nos llevamos medio kilo, 7 kilos de alambre, la mitad del carrete que viene. Entonces, hay que comenzar con la ficha técnica. Entonces, si usted tiene un alambre, por ejemplo, hay un alambre de nosotros que se llama Inershil 211MP, creo que es, si mal no recuerdo, bueno, si es 211, eh, NR211, perdón, Inershil NR211. Eso yo lo pongo en internet, Inershil NR211, y ahí me sale la ficha técnica del alambre. Entonces, ya esa es una guía. Ya comienzo a coger parámetros de lo que me dice. O sea, todas las empresas están obligadas, todas las empresas que fabricamos soldadura están obligadas a hacer fichas técnicas. ¿Por qué? Porque esa es la guía, ese es el manual de aplicación o de utilización del proceso de los alambres. Entonces nosotros esto es como una línea de alambres que tenemos, son poquitos, bueno, aquí yo pongo pocos porque me daría una hora explicando. Este es un alambre, por ejemplo, este es un LW81 níquel 1H, o sea que si este alambre yo lo miro según AWS, este es un alambre clasificación AWS porque este es el nombre comercial, es este. E81 T1 níquel 1C H8. Entonces, este es un alambre electrodo, tiene 80.000 libras por resistencia a la tensión mínima. Es un T1, o sea que se pueden hacer múltiples pasos y se utiliza CO2. Tiene níquel, o sea, es un alambre para soldar, le da muy buena tenacidad para soldar puentes. Tiene la C de CO2, tiene la tenacidad mejorada, como es para puentes, debe tener muy buena tenacidad y es un alambre que tiene un hidrógeno de fusible de 8, o sea que por cada 100 gramos depositado de soldadura me genera 8 mililitros de hidrógeno. Hay un H6, H4, entre el H sea menor, tiene mejor calidad. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el Ultracore, que es un alambre que viene de la fábrica de la casa matriz de Estados Unidos. Es un T12. Tenemos un T1 acá, un T1, la mayoría son T1, un T1, ¿sí? Este es un T1 71, T1 también tiene algunas propiedades, Ultracore, el Primacore LW71, que también es un T1 y que utiliza CO2. Entonces son mucho la variedad de alambres que tenemos. También tenemos alambres pues para soldar. Esto también es otra línea que tenemos, los Overchill, entonces tenemos Ultracore, Overchill, Primacore, Redforce 71T1, RF71T1, o sea, tenemos una variedad muy grande. Alambres tubulares sin gas, los que no utilizan gas, autoprotegidos, este es un T11, entonces no utiliza gas. Nosotros se llama NR211 ACMP, no utiliza gas. Estos alambres tienen una restricción, por ejemplo, de espesor. Este es para soldar espesores mínimos o máximo 19 milímetros, 3/4 de pulgadas. El NR233 es un T8, es un alambre muy utilizado en fabricación de estructuras. Hay un NR232, que es antisísmico, tiene propiedades sísmicas, o sea, cumple con AWS D1.8, que es para fabricación en temas sísmicos de soldadura. Entonces, hay una variedad muy grande, ¿sí? Muy grande. No sé no sé si hablamos unos 5 minuticos de la, perdón, de la protección respiratoria o tienen alguna duda, contestamos preguntas acá.
Bueno, aquí alguien pregunta que si hacemos cursos en Cincelejo. eh, pues normalmente nosotros sí tenemos no le llamamos instituto, es un centro de aplicación de soldadura, ahí tenemos mucha tecnología, pero lo tenemos en Bogotá. Actualmente no estamos haciendo cursos, sí los hacíamos hasta diciembre del año pasado, pero han habido unos cambios, bueno, pues realmente vienen unos cambios de infraestructura, van a hacer unos arreglos y posiblemente sí se van a hacer unos cursos a partir de el segundo semestre del año. Pero es en Bogotá y es un curso presencial. Digamos que la soldadura todavía no, sí está metido en la onda 4.0, porque hay muchas máquinas que ya están interconectadas y todo esto del Internet de las cosas, pero necesariamente el soldador, y tenemos, aparte de eso, también tenemos máquinas que son de realidad virtual, pero el soldador realmente tiene que pasar por una máquina de soldar. O sea, tiene que experimentar la soldadura para poderla aplicar. Eh, en Bogotá, no, pues no, estamos ubicados, exactamente no sé la dirección, pero es atrás del Home Center de la calle 26 con Cali. Ahí hay un complejo logístico que se llama San Cayetano. Ahí estamos ubicados. Eh, bueno, aquí preguntan, eh, bueno, tiene un nombre, Incongan, creo que es una granja como ganadera, no sé. Si hay alambre, ¿cuál alambre tubular? Alambre Fluscore me recomienda para soldar calibre 20. Yerley Castro. Bueno. Puede utilizar el alambre NR211, pero de 0.9. Y puede utilizarlo para soldar calibre 20. El NR211, el que les mostré ahorita que estaba, que es un T11, un E71 T11, pero el alambre de 0.9 milímetros. Y puede soldar sin ningún problema para calibre delgado. Eh, bueno, hay un tema que me dicen acá, si traje accesorios. Bueno, ustedes se pueden ingresar en la página de Home Center. Ustedes ingresan en la página de Home Center y colocan ahí Lincoln y ahí le aparece como toda la cantidad de productos que tenemos en la página. Hay máquinas, hay protección hay todo un tema de protección de elementos de protección personal, hay bolsos, hay una variedad grandísima de productos Lincoln. ¿Sí? No solamente máquinas, no solamente electrodos, sino también todos esos accesorios, el portaelectrodo, que las gafas, que los guantes, todos esos accesorios los pueden encontrar. Lincoln fabrica todo, caretas, ahí también está el tema de las caretas fotosensibles, o sea, ustedes pueden ingresar en la página y eh, encuentran todo, todos los productos que tenemos codificados con Home Center. Bueno, no sé, aquí me dice el señor, bueno, el señor Hugo Barrera, que si puedo hablar de la protección respiratoria. Sí, sistema de protección, bueno, el tema de protección respiratoria es supremamente importante, como les decía, estos son humos metálicos, tienen una cantidad de elementos, cuando nosotros estamos soldando aceros al carbono, los aceros son unas aleaciones que tienen hierro, carbono, manganeso, molibdeno, tienen una cantidad de elementos, y eso cuando estamos en estado líquido y cuando se va solidificando, esos humos metálicos, esas partículas de metal van saliendo. El cromo produce cáncer, el manganeso envenena el sistema nervioso central, Parkinson, el aluminio de R se queda en la garganta, creo que, bueno, hay otros que producen edema pulmonar. Bueno, estos humos metálicos son dañísimos para la, para la salud humana, ¿no? Uno es utilizar la protección respiratoria adecuada. ¿Cuál es la protección respiratoria? Eh, para uno identificar cuál es todo el tema de protección respiratoria viene identificado con una letra y un número. Viene NRP. N, que no es a prueba de grasa, la R, que puede ser más o menos prueba, y la P, que es a prueba de grasa. La R es resistente a la grasa y la P es a prueba de grasa. ¿Por qué tenemos que comprar uno que tenga la P? Porque nosotros pues, sacamos grasa del cuerpo, ¿no? Entonces, cada vez que nos quitamos el filtro, nos quitamos la mascarilla y tocamos el filtro con las manos, pues lo vamos ensuciando de grasa, ¿sí? Y eso va dañando el filtro. Los filtros no se lavan, eso hay que cambiarlo. Depende el uso, depende la exposición. Y al lado de esa, voy a devolverme un poco.
Al lado de esa protección, de esa letra, por ejemplo, N, R y P. Al lado vienen unos números. Entonces viene 95, ¿sí? 99 y 100. Entonces, ¿qué significa ese número? Es la eficiencia para filtrar los humos metálicos o las partículas de humo metálico. Esas partículas más o menos miden 0.3 micra, imagínense que es polvo, es un polvillo, ¿me entienden? Entonces el 95 protege o filtra o tiene una efectividad del 95% de filtrado. El 99 tiene una efectividad del 99% y el 100 tiene una efectividad del 99.97%, o sea, casi 100. Entonces, para poder, los humos metálicos realmente es el P100. Tengo que comprar un filtro. O tienen que comprar un filtro que sea a prueba de grasa y que tenga una efectividad del 99.97%. Creo que todos hemos escuchado el N95, que fue como el más famoso del COVID. Ese nada más filtraba el 95%. El COVID tenía un tamaño mucho más grande. Si mal no me equivoco, estaba entre 0.6 micra y 0.8. O sea que era un tamaño grande, digamos que este filtro, pues un tapaboca normal lo filtraba, ¿sí? Entonces el N95 es el menos efectivo para soldadura, es el más ineficiente que hay. Debemos utilizar el P100 o normalmente se conoce como filtro de humo metálico. Pues nosotros no tenemos, no sé si John está ahí, pero nosotros creo que no tenemos codificado o no hemos traído acá porque Lincoln también maneja ese tipo de protección, pero no los traemos acá a Colombia, pero sí lo pueden encontrar en Home Center. Normalmente el que uno conoce, que es el rosadito, que es el de 3M, que dice P100, filtro de humo metálico. Ese es el que hay que utilizar. O sea, es porque me han dicho, es que eso vale como 90.000 pesos. Prefiero pagar 90.000 pesos que más adelante de los humos metálicos me pueden afectar. Ahora, yo no voy a soldar hoy y mañana ya me va a dar, no, esto es a largo plazo. Esto siempre sale cuando ya uno dice, bueno, ya no, me voy a dedicar a hacer otra cosa, me voy a pensionar, ahí es cuando le da. ¿Por qué ya eso es comprobado? Porque ya han habido investigaciones, porque como son enfermedades a largo plazo, salen a largo plazo, pues ya hay suficiente material para poder comprobar que eso sí es real, que eso da ese tipo de enfermedades. ¿Listo? Ah, no, John, te preguntaba si nosotros no tenemos codificado en Home Center protección respiratoria, ¿verdad? Ah, bueno, aún no. O sea, eso quiere decir que dentro de poco lo tendremos. Entonces, para que estén pendientes. ¿Listo? Aquí está mi correo electrónico. Igual les voy a poner mi número de contacto para que voy a tratar, para que cualquier duda que tengan, si quieren una asesoría de una máquina o no saben qué máquina comprar, pues lo podemos asesorar. Algún tipo de aplicación también, algún tipo de material, de consumible, de electrodo, que ustedes vean por ejemplo, no sé, uno que voy a soldar una platina que es tiene alto carbono, pues ahí le podemos indicar cuál electrodo comprar, cuáles son las indicaciones. 322-854-9770, pues lo hubiese escrito con el chat, creo que hubiese sido más fácil, pero bueno, ¿listo? Entonces ahí quedó el número. Cualquier duda que tengan, mi nombre es José Guerra, así como dice ahí. Eh, Me llaman, nos escriben y con mucho gusto le podemos atender las necesidades de soldadura. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya sido de su agrado y nos vemos en otra ocasión. Listo, vale, muchísimas gracias. Socios, recuerden que el día miércoles tenemos una nueva capacitación. Ustedes pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy.
Feliz noche para todos. Muchísimas gracias por su participación. Los esperamos el día miércoles. Una feliz noche para todos. Hasta luego.